1:16. Porque por el Hijo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Bien, esta enseñanza de hoy vamos a titularla El significado de la providencia. Serán unas 7 enseñanzas acerca del tema, y hoy será la número 1. Significado de la providencia. Podemos definir la providencia como la ejecución del plan de Dios trazado en el decreto. El tema del decreto ya lo vimos y aprendimos que fue hecho por la Santísima Trinidad, especialmente por el Padre Celestial, antes de la eternidad, en la eternidad pasada, ¿sí? Entonces la providencia viene siendo la ejecución de ese decreto dentro del tiempo, ¿sí? En la historia. Así que la causa primaria de la providencia es el decreto. No hay providencias que vayan por fuera del decreto, y toda providencia responde al decreto. Bien, partimos de una premisa importantísima, y es no solamente el tema del decreto, sino que nuestro Dios es el creador de todas las cosas y que Él es bueno. Eso es muy importante, hermanos. Siendo un Dios creador, bueno, infinito en poder, en sabiduría, entonces Él no solamente creó de la nada todas las cosas como vimos, sino que también las sigue sosteniendo, las está dirigiendo, las dispone, las gobierna. Todas las cosas, sean grandes, sean pequeñas, sean cosas inanimadas o sean criaturas, sean acciones o sean sucesos, todo entra dentro de la providencia de Dios. Y la providencia, en últimas, lo que busca, o su razón de ser, es como si Dios quisiese asegurarse, por así decir, de que todas las cosas creadas cumplan el propósito para el cual fueron hechas. Entonces la providencia es el Dios creador sosteniendo todo y encaminando que todo lo que hizo siga dentro de los límites de lo que Él decretó y el propósito que les determinó cuando las hizo. Aquí en el texto de Colosenses vemos que fue el Hijo de Dios el que creó todas las cosas, e incluso que por Él las cosas subsisten. Muy importante. Entonces, a través de la doctrina de la providencia, vamos a contemplar a un Dios que no se hace al margen de la vida, sino que participa activamente en el curso de la historia para cumplir sus planes. Bien, vamos a estudiar este tema hoy en 2 puntos. Primer punto, alcance y propósito de la providencia. Y el segundo punto, inmanencia universal. Bueno, comencemos. Primer punto, alcance y propósito de la providencia. Leamos Isaías 49:10. Bueno, el texto está... Bueno, no es el texto apropiado, hermanos, me disculpo, busquemos otro. Efesios 1:11. Espero subirles al chat el texto que cierra, ¿sí? Para corregir. Efesios 1:11. Dice:
En Cristo, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Sí? Ahí está plasmada la providencia. Dios sigue haciendo las cosas, ¿sí? Todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Lo que decíamos ahorita, basado en el decreto, Él sigue disponiendo y dirigiendo las cosas. La providencia de Dios es sapientísima y es santísima. Eso significa que Dios no abandonó los sucesos de su creación a un destino frío, mecánico, ni tampoco lleva un curso caprichoso y sin propósito de las cosas. No, todo tiene una razón de ser, una finalidad. ¿Sí? Por eso vemos que la providencia de Dios tiene su base en la presciencia infalible, en el decreto libre e inmutable. Aquí el apóstol lo dice en términos suyos, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Sí? Lo que estudiamos hace poco, ese es el lenguaje del decreto. ¿Sí? Entonces, la voluntad y el carácter de Dios, que es bueno por naturaleza, es lo que moldea victoriosamente cada providencia. Esta doctrina es muy hermosa, hermanos, porque la providencia significa que las cosas no suceden porque sí, sino que tienen una razón de ser dentro de la voluntad de un Dios que es bueno, no caprichoso, sino bueno. No hay lugar a ningún tipo de fatalismo. Podemos decir, como dice Daniel 4:35, no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Anote este otro, Salmo 135:6. Bueno, cada providencia tiene un propósito particular. Ahorita decíamos, la providencia es Dios supervisando que cada cosa cumpla su razón de ser y que se ajuste a lo que Él determinó. Sí, pero podemos añadir una y atrevernos a colocar esa de primero. Hay una finalidad particular en toda providencia, lo que ya sabemos. La finalidad última detrás de cada cosa y de cada evento es la gloria de Dios. La alabanza de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad, de su misericordia. Y vemos vez tras vez en las Escrituras los autores bíblicos alabando a Dios por su intervención en el curso de la vida, por sus obras. Leamos por ejemplo Salmo 145:6. Salmo 145:6 dice: y de la fortaleza de tus tremendos hechos hablarán los hombres, y yo contaré tu grandeza. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Sí? Dios bueno, que con sus bondades sigue interviniendo en la creación. Cada obra, sea un objeto o sea una criatura con vida, bendice a Dios y habla de su realeza. Ahí mismo en el 145, miren el 10 y el 11. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Sí? Leamos otro pasaje, Hechos 17:24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitaran sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado
el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscaran al Señor si en alguna manera palpando lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Impresionante. Ahí está plasmada la doctrina de la providencia. Dios creador, trascendente, pero que es inmanente porque participa en las cosas creadas de manera cercana, personal. ¿Sí? Le da a todos con su bondad, aliento, vida, dispone todas las cosas, hasta prefijó los límites de la vivienda de todas las personas, y en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso es providencia de Dios. Todo está bajo su control absoluto en el pasar del tiempo. Así que definitivamente nada simplemente sucede porque sí, ni siquiera las decisiones de la gente. Y ahí es donde entramos al tema polémico y al tema más misterioso. Pero la palabra lo revela y no podemos hacer nada. Por ejemplo, leamos dos textos en el Antiguo y en el Nuevo. Proverbios 19:21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entre todos los pensamientos, todos los planes que hagamos, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo? Lo que Dios ya ha decretado. Miren el otro, 21:1 de Proverbios. Dice que inclina el corazón del rey hacia lo que él quiere. ¿Qué es eso? Un Dios que está interviniendo con su providencia aún en las decisiones de las criaturas. Y en el Nuevo Testamento, Filipenses 2:13. ¿Se acuerdan ese pasaje? Clave para una sana comprensión del albedrío. Filipenses 2:13 dice: Dios es el que en ustedes obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En términos de Salomón, inclina nuestro corazón como las aguas hacia donde Él quiere. En términos del apóstol Pablo, Él coloca el querer como el hacer. ¿Sí? Dios interviniendo no solo en los sucesos, en las cosas, en las criaturas, sino también en sus acciones, en sus pensamientos, en sus decisiones. Bueno, entonces ya vimos ese primer punto, alcance y propósito de la providencia. Ahora miremos segundo punto, inmanencia universal. Porque, bueno, con ese nombre, inmanencia universal, queremos decir que Dios está cerca, inmanente, ¿sí? Cercano, universal porque abarca todo y a todas las criaturas, ¿bien? Entonces vamos a mostrar que esto aplica realmente a toda la creación. Proverbios 3:19. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dios hizo todas las cosas con su consejo sapientísimo. Anoten este otro, Salmo 104:24. ¿Y qué nos dice Génesis 1:31? ¿Se acuerdan? Y vio que todas las cosas que eran buenas en gran manera, en gran manera. O sea, no solamente el buen creador creó todo bueno y se cruzó de brazos, se sentó y se quedó mirando todo y ya, por fuera del cosmos, dejando que todo siga su curso, porque pues él lo programó para que se moviera como un reloj automático, de ninguna manera. Y lo probamos desde el mismo Génesis, los primeros capítulos. Vemos a Dios que apenas hace todas las cosas, no se hace a un lado, sigue teniendo comunión con Adán, sigue bendiciendo a las criaturas,
Lo vemos como buen creador, soberano rey, señoreando el universo con su poder. Por ejemplo, cuando creó todas las cosas y dijo que todo era bueno en gran manera, se percató Dios, por así decir, de que había algo que no estaba bien. ¿Se acuerdan? Solamente había una cosa que no era buena: que Adán estuviera solo. Dese cuenta, ya había creado todo. Si hubiera creado todo y se hace a un lado, ni siquiera se da cuenta. Él sigue interviniendo, observando. Entonces, ¿qué hizo? Formó a Eva, Génesis 2:18. No se sentó a observar pasivo lo que Adán iba a hacer. Siguió interviniendo, siguió atendiendo a las necesidades de la creación y particularmente de Adán. Bueno, vemos a Dios observando a las naciones, derramando juicios sobre el mundo una y otra vez. Leamos Salmo 33, 9. Dice: porque Jehová dijo y fue hecho, Él mandó y todo quedó firme. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Dese cuenta. Dijo, fue hecho, ya todo existe, pero no se alejó. Siguió interviniendo. De hecho, todo sigue subsistiendo porque Él lo sostiene con su poder. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que anula lo que las criaturas planean que vaya en contra de su voluntad. Él lo anula, lo frustra, lo impide, lo sabotea. Cualquier expresión que usted quiera añadir ahí, Él lo anula, porque está interviniendo. Observa las naciones, las mira, pero también derrama juicios. Eso es un Dios inmanente, personal, cuya providencia está activa en todo momento. Bueno, definitivamente el Dios de la Biblia es personal. Interviene en el curso de la historia en pro de sus planes y en pro del bien de su pueblo. Bueno, así que lo vemos guardando una estrecha relación con su creación, especialmente con los redimidos. En toda la escritura, la Biblia es el libro por excelencia en el que vemos verídicamente cómo la bondad infinita de Dios sigue en acción. En palabras del salmista: bueno eres tú y bienhechor. Amén. Les tengo dos aplicaciones para terminar. Primera aplicación. Hay una posición filosófica que se llama deísmo. Y francamente es otra forma de paganismo. El deísmo es asegurar la existencia de Dios, pero un Dios que es tan grande e infinito que no se puede conocer y que de hecho está por fuera del universo y no interviene. Eso es deísmo y eso no es bíblico. El Dios de la Biblia sí interviene y más aún está en control en cada detalle. No es un Dios que se le resbalan las cosas de la mano. No es un Dios que ha elaborado plan B. No es un Dios que tiene planes de contingencia, de emergencia o alternativas por allí tramposas u ocultas. Es de un solo plan, de un solo decreto, uno solo, inmutable, libre, veraz, santo y bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros como creyentes bíblicos no creemos en el azar. ¿Qué implica?
que nosotros como creyentes bíblicos no creemos en el destino, en términos populares, vulgares. Qué redundante es escuchar a creyentes que dicen es que hay que entregarle el control a Dios de la situación. ¿Será que Dios no tiene el control o es que la persona no entiende que Dios sigue estando en control? Es lo segundo. Es redundante entregarle a Dios el control de la vida, porque es soberano eterno, no solo creador, sino que también es sustentador de todas las cosas. Su providencia está en control. Pero hermanos, es algo que se debe corregir en los hermanos que con buenas intenciones dicen así. Pero hay algo que sí es absurdo, que es inaceptable, que cuando tengamos oportunidad uno puede reprender incluso a un creyente que habla de esa manera. Creyentes hoy día dándole gracias a la vida. Hay que darle gracias a la vida por lo que nos ha dado. O sea, ¿qué es eso? Eso es un panteísmo, una idolatría terrible. Personas cristianas diciendo es que hay que dejar que el tiempo haga lo suyo. ¿Cómo así? O sea, ¿el caso del tiempo es una deidad, un sujeto, un ente? ¿No es acaso una creación inanimada? Dense cuenta, hermanos, eso sí debe ser reprendido. Creyentes hablando de esa manera, como panteístas, como deístas, como paganos. Es absurdo encontrarnos con creyentes así. La providencia de Dios significa que el azar no existe. Y significa que no estamos sujetos a un destino mecánico, lo que el destino diga. No, porque a un proverbio se acuerdan que hasta el lanzar de los dados ya está determinado. Y eso, hermanos, debe sorprendernos y esperanzarnos, y mejor dicho, asombrarnos para alabar al Señor. En el Salmo 145, 16, dice otras palabras. El Salmo 145 es muy hermoso. Dice: abres tu mano, colmas el deseo de todo viviente, justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Amén. Sigue en control. No hay como que Dios dijera, bueno, es que yo ya dejé unas leyes naturales de un ciclo por el cual la tierra va a producir por sí misma. No, dése cuenta, Dios hasta es el que abre la mano para llenar nuestras bocas de alimentación, de nutrición, de alimentación, de vida. Segunda aplicación. Nosotros no podemos saber las formas en que Dios interviene. No podemos saberlo. No sabemos cómo controla los sucesos. Y más misterioso aún, cómo controla la voluntad de la gente. No sabemos. Pero el testimonio de la Escritura es suficiente para que tengamos esa convicción. Es una convicción que la Escritura revela. Un Dios soberano que está en control, sustentando todo el universo y llevando cada detalle hasta cada pensamiento para cumplir su voluntad. ¿Cómo? Lo sabemos. Respuesta a eso más cercana es por medio de su providencia. Hasta ahí podemos llegar. La providencia de Dios es ese cuidado paternal que vivimos nosotros los hijos de Dios y ese cuidado bondadoso que hasta las criaturas afuera experimentan. La providencia de Dios es el cuidado de Dios por su creación de manera personal. ¿Sí? Maravillosa esperanza, saber que Dios encamina todas las cosas para cumplir sus planes. Maravillosa esperanza, saber que dicho plan siempre va a ser encaminado para el bienestar de sus hijos. Eso es la providencia. Comprender la providencia de Dios entonces significará o va a ayudarnos a quitarnos, a zafarnos de las quejas, de la desesperación y aún de la ansiedad. La providencia de Dios es, hermanos, una fresquísima almohada en donde podemos reposar. Profundo.